quiero contarte que existe un lugar que ojalá que en algún momento se pueda habilitar, que se llama el Museo Erótico de la Ciudad de Buenos Aires. Y tengo del otro lado del teléfono a Eduardo Onenstein, que es su creador, y vamos a charlar con él para ver de qué se trata esto, que me parece que es algo muy interesante. Y bueno, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir a la radio, compartir unos minutos con nosotros para charlar de tu actividad, de este museo que la verdad que yo descubrí la existencia y me pareció, bueno, algo muy lindo, ¿no? Muy, digamos, que debe tener un montón de ribetes y me gustaría ir hablando contigo al respecto. Bueno, cómo no. ¿Cuándo empezaste con este museo erótico? Bueno, a mí siempre me interesó, no es lo único que hago, pero digamos, siempre me interesó lo marginal y el sexo y el erotismo, sí. La pornografía y todo eso tiene ese carácter de marginal y siempre me interesó y siempre fui juntando algún material y hace unos cuantos años, en la década del 90, estando en Barcelona, vi que se abría el Museo Erótico en Barcelona, no había conocido ninguno, me dije, bueno, esto me parece extraordinario, y cuando lo recorrí, dije, bueno, si esto se armaron un museo erótico con esto que tienen acá, yo mañana me armo uno con lo que tengo en casa, porque realmente era una cosa pobre y oportunista. Después, bueno, ya descubrí más tarde de que el Museo de Barcelona, tanto como el de Pigalle en París y el de Ámsterdam, son empresas que explotan para el turismo el tema erótico o sexual. Claro. A la vez hay otros museos en el mundo que tienen que ver con lo erótico o con lo sexual, que efectivamente son museos importantes, ¿no? Y bien hechos y con un buen discurso, un buen guión. Pero en este caso no, es simplemente un rejunte para turistas. Entonces, bueno, nada, ahí me di cuenta de eso, seguí juntando material y traté de instalarlo en el museo, hablé con diferentes autoridades y también con privados, y bueno, y todo fue casi, pero casi no, así que no salió. Eduardo, cuando hablamos de museo erótico, estamos hablando de alguna manera de coleccionar distintos objetos que pueden ser muñecas, consoladores, fotos, bueno, vos nos vas a contar bien qué, a través, digamos, de la historia, no sé, desde 1900, por poner una fecha, o una cosa así sería. Bueno, el tema es que una cosa es ser coleccionista y otra cosa es establecer un museo. Bien. Cuando hay un museo tiene que haber una sistemática y tiene que haber un discurso. El museo tiene una base de ese discurso, bueno, en este caso sería el tema erótico, pero digamos que las muestras tienen una intención y tienen, digamos, un recorrido. La colección es simplemente una aglomeración. Yo, por ejemplo, yo me ocupo poco del arte erótico. No me interesa particularmente, o sea, me podrían interesar algunas expresiones, pero no me interesa particularmente. A mí más me interesa todo lo que es el erotismo popular, ¿no? Desde las cosas anónimas hasta, digamos, elementos ya más de consumo, como por ejemplo puede llegar a ser Isabel Sarli o cosas así. Pero me interesa eso, justamente una sexualidad vivida o los aspectos de la sexualidad vividos. Entonces, bueno, desde cuándo tengo piezas, sí, posiblemente la mayoría son del siglo XX. Sí. Podría haber alguna cosa que tengo desde del siglo XIX. Después, si hablamos de grabados o de publicaciones, puede haber más atrás todavía, del siglo XVII y del siglo XVI, porque el erotismo y la pornografía siempre estuvo presente. ¿Hay lencería, por ejemplo? Tengo algo de lencería, pero algo de lencería
antigua que he llegado en algún momento, como ser portaligas, después cosas que no sé si son exactamente lencerías, pero yo la pongo dentro de lo que es la cultura erótica, por ejemplo, toallitas que usaban las mujeres para la menstruación, que en definitiva eran toallas caseras que se hacían y que se ensuciaban y luego se lavaban. No eran los tampones ni las toallitas descartables que hay ahora. Eso para mí, por ejemplo, tiene que ver con la cultura sexual. Bien, bien, bien. Te cuento que tenemos acá en la radio, tenemos una sala de chat donde las personas escriben, cada uno se pone un nick, y por ejemplo alguien escribe el primer preservativo. ¿Se tiene noción de cuándo, o vos quizás tenés algo al respecto de los primeros? Los primeros preservativos son relativamente antiguos, o sea, pueden llegar a ser desde el siglo XVI, estamos hablando de 1500. Ah, mirá. Sí. Pero ese tipo de preservativo se llegó incluso a fabricar en la década del 30 y el 40, porque eran de vejiga. Yo tengo uno de esos, pero que era incluso de una marca comercial, ¿no? Sí. Y eran preservativos que además se reusaban. De hecho, hay una canción popular, digamos, de mi infancia que decía: "Ay, señora, cuida a su hija, que le gusta mucho la pija, que de día lava condones y de noche coge montones". O sea que el concepto era justamente lavarlo y volverlo a usar. Mirá. Y incluso tiene el preservativo, tiene como una cintita para apretarlo en el caso de quedar holgado. Mira, tengo entendido que el inventor es un tal Condon, de ahí viene el nombre condones, ¿no? Creo que fue así la historia. Esos serían los de caucho. Claro, los de caucho. Los que ya serían, digamos, descartables, ¿no? Y que tuvieron auge, digamos, a partir de los años de la década del 30, pero no eran tan comunes, digamos, tampoco era común el uso. Sí, se hicieron después muy populares cuando, en el caso de las guerras, porque lo que querían era prevenir las enfermedades de los soldados. ¿Tenés, por ejemplo, muñecas de la famosa muñeca inflable o algo de eso? Tengo algunas, pero esos son juguetes un poco, primero que son muy modernos, claro. De eso no me ocupo tanto de juntar, pero tengo cosas curiosas que me han llamado la atención porque eran divertidas. Por ejemplo, una muñeca que es un extraterrestre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un extraterrestre inflable, ¿no? Entonces, bueno, sí, que tiene todos los orificios para hacer lo que corresponde. O, por ejemplo, después también inflable tengo una ovejita y una chanchita, ¿no? Entonces, también para cada una de las aficiones. Yo no sé si es un mito o una realidad que se dice que en el campo, cuando el hombre está solo, a veces, bueno, lo hace con una oveja. No sabemos si es verdad o no. Podría ser. Bueno, no, o sea, hay muchos casos. En la bibliografía hay muchos casos de lo que se llama bestialismo, que incluso fue condenado, y a veces condenado con la muerte, en algunas épocas, sobre todo en el siglo XIX y en algunos lugares. O sea, digamos, el bestialismo existió. Y la zoofilia también existe. Sí. O sea, si vos buscas en pornografía, en la web o donde sea, vas a encontrar escenas de zoofilia, de todas las características: hombres, mujeres, perros, caballos, cerdas, caballos, o sea, lo que quieras. O sea, vos nombraste, digamos que eso existe. Vos nombraste hace un rato Isabel Sarli, que dicen, que creo que en realidad nunca pasó en la película, que ella tiene una escena con un caballo. Creo que eso no ocurrió. No, esa se enfuria, que ella se excita viendo como un caballo monta una yegua. Claro. Pero no, además Isabel tenía muy claro, o sea, digamos, desde el punto de vista de su comportamiento sexual, era muy correcta e incluso fiel a Armando Bo, ¿no? Ahora, no es, saliéndonos del tema, después volvemos al museo, ¿no es medio loco que un director de una película, vamos a decir, erótica, lo ponga a trabajar al hijo con la mujer? ¿No es medio loco eso?
digamos, ¿cómo no sé, yo siempre lo pensé a eso. Sí, igual no tuvieron escenas, digamos, explícitas. Sí, pero igual, es medio loco. Y no eran tantas, digamos, que hubieron otros actores que fueron las estrellas principales. Fueron pocos casos, ahora no te sabría decir, pero fueron pocos casos en los que el hijo de Armando estuvo actuando en las películas. De todos modos, Isabel no era la esposa de Armando Bo, ¿no? Bueno. O sea, fue siempre la amante de él, o la segunda mujer, porque digamos que Armando Bo estaba casado con quien tuvo a su hijo, ¿no? Claro, o sea, claro. No, o sea, no hay una situación incestuosa como para afirmar lo raro. Pero bueno, nada, eran escenas así. ¿La llegaste a conocer vos en persona, Isabel Sarli? Por teléfono, mira. porque una vez hubo un proyecto que tenía y entonces la llamé para ver los derechos y bueno, y así charlamos un par de veces, pero personalmente quedamos en vernos y estaba complicada, yo qué sé, y no llegamos a vernos, pero sí pude hablar con ella por teléfono. ¿Y de Isabel qué tenés en el museo? No, tengo mucho porque a mí la iconografía de ella me gusta mucho. Tengo alrededor, debo tener de cerca de 150 afiches distintos de las películas, incluso afiches japoneses, brasileros, de Estados Unidos, alemán, español, italianos, muchos italianos. Y luego lo otro que hubo es que Armando Bo era muy inteligente, entonces cuando reestrenaba la película hacía un afiche nuevo, entonces a veces un afiche tiene una película tiene 2 o 3 afiches. Entonces bueno, se hace una colección importante de afiches, y luego bueno, después tengo fotografías, podré llegar a tener unas 500, y después también algunas tapas de revistas y cosas así. No, Isabel Sarli me gusta mucho. Hay 2 o 3 rubros que quiero preguntarte, por ejemplo, el rubro de la música, concretamente del tango, tal vez del folclore también. ¿Aparece algo del erotismo, de lo que era? Hay un género que a un coleccionista se le dio a llamar como los tangos psicalípticos o prostibularios, pero o sea, hay muchos tangos que tienen una alusión directa a una actividad sexual o explícita en lo que es la relación entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Bueno, el choclo dicen que tiene que ver con el pene, digamos. Bueno, ahí va. Entonces, hay esos tangos que son psicalípticos o prostibularios se llaman, en realidad son tangos que son partituras que por lo general no tienen texto, ¿no? O sea, no hay no tienen letra, es solamente la música, y las músicas son aleatorias. Entonces, vos no te olvides de que en la época de oro del tango, o sea, tangos registrados creo que hay como 100.000, ¿no? Y todos los tangos cuando salían se hacía una partitura. Y había que poner un nombre, entonces de pronto vos tenés, yo que sé, un tango como Racing Club. Racing Club no habla Racing Club, es una música, por ejemplo. Entonces, luego los títulos que ponían eran los títulos que tu fantasía, o si querías, yo que sé, hacerle honor a tu novio o algo así. Y estos tangos que te digo son tangos que tienen títulos con doble sentido. Por ejemplo, Empujá que se va a abrir, afeitate el 7 que el 8 es fiesta, la C, puntos suspensivos de la luna, un tango que también entra dentro de la categoría de los que son turfísticos, que es Vaselina a fondo, ¿no? Entonces, que la imagen de la partitura es justamente una carrera de caballos, pero es Vaselina, sería el caballo, a fondo. Después el fierrazo, movimiento continuo, dale bomba al primus, o sea, todos estos tangos, que no son muchos, o sea, los que están repertoriados capaz que son 30, después le podés encontrarle el doble sentido a muchas otras cosas. El choclo particularmente, sí, el choclo se referiría a justamente a un cafiolo que tenía, digamos, un pene portentoso.
Y ese sería el origen del choclo. Sí, aparte recuerdo haber leído los seudónimos que usaban algunos, ¿no? Que eran muy divertidos, como, bueno, Benito Camela, Abraham Juliao. Esos seudónimos son los que los que estarían, esos son chistes Claro, que se solían hacer, ¿no? claro. Entonces, en el libro que yo saqué, que se llama Coger la pornografía clandestina en el Río del Plata durante el siglo XX, Sí, yo recojo, ahí hago una antología de diferentes versos que son jocosos y muy divertidos de estas revistas pornográficas o estos libritos pornográficos clandestinos, sí. que por supuesto son anónimos y o no tienen autor o tienen un autor que es justamente para digamos, llamar la atención, como estos nombres que vos decís. Sí. Benito Cámela, Abraham Culiado, Zacarías La Lengua, y entonces, Sí. cuando yo publico el libro, o sea, saco el ISBN, ¿no? Que es la catalogación que tienen que sacarse todos los libros para ser publicados, Sí. y entonces en autor pongo Eduardo Orenstein y otros, porque los otros son anónimos. Claro. Y entonces, no, me llamaron del ISBN y me dijeron que no se puede poner así, o sea, vos tenés que poner todos los autores que hay. Y entonces yo agarré y corregí, entonces puse Eduardo Orenstein, Benito Cámela, Zacarías La Lengua, Abraham Culiado, todos esos los puse, ¿no? Sí. Y así salió el ISBN. Y entonces ahora también hay un registro en la Biblioteca Nacional de todos los autores que publicaron en la Argentina, Sí. con todos fichas, ¿no? Como un repertorio. Y ahora ya están iniciados Benito Cámela, Zacarías La Lengua, Abraham Culiado y todos estos. Mira. Otro rubro que yo sé que vos tenés material es el rubro de las historietas, ¿verdad? Sí. O sea, digamos que también yo me ocupo de otros dos temas. Tengo que trabajo bastante, que es el coleccionismo de cine y el coleccionismo de historietas. ¿Sí? Sí. De historieta, bueno, trabajé, o sea, desde comercialmente, y también escribí bastante sobre historieta. Mira. ¿Vos has sido librero? ¿Has tenido librería? No, yo tengo librería. Tenés librería, perdón. Tenés librería. Mira. Sí. Y, Yo tengo librería, la librería Rayo Rojo, que digamos tiene dos partes. Una parte que es, digamos, de libros nuevos, que está en la calle Santa Fe, en la Galería Bond Street, desde hace 30 años. Mirá, estás en la Bond Street, emblemáticas, claro que sí. Sí. Y bueno, pues digamos, tienen de los temas que a mí me interesa, se dedica a esta librería. Y luego tengo una casa, justamente en Flores, que es donde me dedico al material antiguo. Bien, le quiero contar a la gente que hay una página web que se llama museoerótico.com.ar, donde ustedes pueden ingresar y hay como un plano, ¿verdad? Un plano donde está todo el recorrido del museo, que es virtual, o sea, hasta que no se inaugure físicamente, que vos nos explicaste que lo has intentado, ojalá se pueda hacer, porque la verdad que sería una salida más fantástica para ir a conocer y también para el turismo, ¿no? No entiendo por qué no se logra ese permiso o no aparece. No es un problema de permiso, no es un problema de permiso, no hay censura, no hay censura. Lo que sí, digamos que en estos países, digamos, un museo es bastante dinero. Establecer un museo son digamos, mecanismos complicados que se ve que yo no he logrado, digamos, hacerlos o interpretarlos como para que conseguir esos subsidios o esas inversiones por parte del Estado. También es cierto, porque me dijeron en algún momento, no, bueno, está bien, el proyecto es buenísimo, es muy interesante, pero yo no lo puedo hacer, porque si yo doy plata para hacer el museo erótico, entonces me va a aparecer uno y me va a decir, ¿por qué no me das plata a mí para hacer un museo del sable de San Martín? Y entonces habrá millones de tipos que tienen, o digamos, decenas de tipos que tienen ideas de museos que son así más, digamos, clásicos en los intereses culturales,
y esos museos son los que terminan siendo favorecidos, o en el mejor de los casos, pero tampoco son favorecidos porque no hay una inversión en cultura. Y Ahora, a nivel privado, bueno, yo no logré, no logré plasmar esto. De todos modos, lo que quería aclarar es que el museo, o sea, digamos, la versión online que hay del museo, es solamente para mostrar cómo sería más o menos el museo, porque lo que no quise yo hacer nunca, justamente porque soy egoísta y cabrón, entonces no quise hacer un museo online, o sea, los que entren a la página van a ver cosas curiosas, un poquito que es una muestrita. Sí, entiendo. Pero yo no quise establecer el museo online. Lo que sí estoy haciendo ahora es hacer libros del museo. Correcto. Por ejemplo, este primero, Coger, por ejemplo, sería el primer volumen presentado por el Museo Erótico y que tiene que ver con las publicaciones, estas publicaciones clandestinas. Bien. Después, ahora, bueno, si vos, por ejemplo, quisieras ponerle a abrir el museo al público, ¿no tendrías inconveniente de obtener el permiso? Ninguno. Y vos pondrías, por ejemplo, el precio de una entrada. Lo que pasa que, bueno, tenés que, es un negocio más, tenés que hacer los cálculos, tendrías que tener... Claro, claro que es un negocio como cualquiera. Claro. Lo que sí está, digamos, por el tema específico, está reglamentado como debe ser. O sea, por ejemplo, no puede haber una exhibición obscena en sus vidrieras, obvio, o en sus marquesinas. La entrada tendría que estar reglamentada para a partir de cierta edad. Claro. O sea, toda esa reglamentación hay que cumplirla, pues bueno, es lo que corresponde. Y a partir de ahí nada, se establece como museo, o sea, habría un presupuesto de lo que cuesta mantener ese museo, las inversiones que se hagan, y luego estaría, bueno, después cómo se recupera, si se recupera con auspicio, se recupera con entrada, yo qué sé, hay cantidad de posibilidades, pero bueno, eso una vez instalado. Dentro del mapa del museo hay algunos rubros que me interesaría charlar. Por ejemplo, máquinas y herramientas del erotismo. ¿Alguna vez alguna persona, yo escuché como un insulto que le dijo a otro, hacete garchar a máquina? Me pareció sensacional. Y digo, bueno, y veo que hay una máquina, hay un dibujo de una mujer que está, digamos, con las piernas extendidas pero dobladas hacia adelante, y hay una máquina que, bueno, que tiene un pene atrás de algún material. Es una máquina... No, ese dibujito es un chiste, porque se llama máquina culiadora, ¿no? Máquina culiadora. Entonces, sí. Máquina culiadora, y es un chiste porque te das cuenta de que es muy incómodo, muy complicado ese mecanismo. De todos modos, yo siempre tuve la fantasía de construirla, aunque sea para ver cómo funcionaría. Ahora, existen esas máquinas similares, ¿eh? Claro. Existen máquinas similares que se venden, incluso creo que hay alguna que se debe estar ofreciendo en Mercado Libre, o sea, que te la hacen a medida y con todas las características, que no son relativamente sencillas. Es un sistema que puede funcionar a pedal o con una manija, claro, y con algún artefacto. Mientras haces un poco de bicicleta, digamos. Ahí está. Bueno, está también el masturbador femenino Jack Rabbit. Y también lo que pasa, ahí está, ese tipo de objetos, la sala esta, lo que tiene de interés es no tanto a objetos como este, ¿no?, que estamos hablando, que podría llegar a ser una invención artesanal o algo así, sino a los objetos del sex shop, porque a todos nos ha pasado, incluso a mí, que se supone que debería estar un poco más informado, de entrar a un sex shop y te preguntas, ¿para qué sirve esto? Claro. O cómo lo meto, o dónde lo meto. Bueno, entonces lo que yo quería hacer es una sala donde se exhibieran estos objetos de sex shop, y entonces con una especie de presentación conceptual, como se ve justamente en la página, donde vos tenés el objeto en una vitrina aséptica, como si estuvieras viendo un preparado de anatomía o un objeto científico, y con una ficha también así muy científica, explicando de cómo funcionaría. Y eso le da un recorrido que a la vez tiene ese, digamos, sentido conceptual, lúdico,
de plantear el objeto, pero a la vez se mostrarían objetos curiosos que son de la práctica sexual, que ahora se comercializan, ¿no? Entonces, para un público en general es divertido ir a verlo. Primero es informativo y luego también está, para el que ya está informado, de pronto es una revisión de ese concepto. Bien, bueno, también está el masturbador femenino masculino Escorpión. Bueno, hay mucho material. Y también quería preguntarte, espera que quiero mirar el mapita, hay un punto que se llama etnografía. Sí. ¿De qué se trata esto de la etnografía? Bueno, en etnografía es, digamos, etnográfico es todo lo que no pertenece a tu cultura. Ajá. Entonces, cuando, por ejemplo, las costumbres eróticas de Japón no tienen por qué ser antiquísimas, de pronto 500 o 1000 años, sí, sino que simplemente las costumbres hoy de Japón, en lo que se refiere al erotismo, nos pueden parecer, digamos, curiosas o por lo menos distintas a las nuestras. Bueno, entonces esa es la sección etnográfica. Entonces en esa sección etnográfica vos encontrás expresiones que tienen que ver con lo sexual de diferentes países. Bien. Entonces hay desde flyers, desde flyers de diferentes lugares, como podría ser Japón, Estados Unidos o Londres, ¿no? Que ahí ya vas viendo, por ejemplo, en el caso estábamos hablando de la parte de prostitución y, digamos, actividad sexual, digamos, profesional, pero la forma en que se presentan ya te da una idea del país. Por ejemplo, en el caso de Japón se utiliza mucho la imagen de mangá, ¿no? O sea, la imagen de historieta japonesa, o sea, no tanto la foto explícita. Sí. Y bueno, las expresiones, algunas que son más solapadas, otras menos solapadas. Después están los objetos, ¿no? O sea, hay objetos que son de pronto que tienen que ver con la cultura del Nepal, que son de pronto penes de cuarzo que se utilizan para curar determinadas enfermedades venéreas, o por ejemplo muñequitas de marfil desnudas, que se utiliza mucho en medicina china para que el médico no tenga que desnudar ni tocar a la paciente. Entonces la paciente le muestra en la muñequita donde le duele. Bien. ¿No? Bueno, yo qué sé, son esas cosas, o por ejemplo el clásico Kama Sutra. El Kama Sutra es un elemento de la cultura india, no es occidental. Entonces, bueno, esto es otro elemento. Te cuento que tenemos un WhatsApp que es el 1135939496. Acá escribe Irma y dice: no puedo creer lo que estoy escuchando. Bueno, créelo porque existe. Dice la oyente Lulilu, escribe la nueva Ámsterdam. Lo pone así con signos de exclamación. Bueno, no, yo creo que es una tendencia en el mundo, ¿no? El tema de mostrar, de romper un poco con los tabúes. Dentro de la página del museo está la sección fotografías. Interpreto que son fotos que vos obtuviste de personas anónimas. ¿Quiénes son? Bueno, o sea, digamos, la fotografía erótica es todo un universo. Es como hablar de fotografía erótica, como hablar de pintura erótica. Claro. O sea, hubieron y hay grandes fotógrafos que se dedicaron a fotografiar mujeres desnudas o situaciones eróticas, más o menos, digamos, subidas de tono, pero con una intención desde ya artística, ¿no? El nombre confirma. Ahora, luego está otro aspecto que es el de la fotografía amateur. O sea, la fotografía desde que existió se utilizó para fotografiar este tipo de escena. Sí. En muchos casos se hizo con la idea de comercializarlas. En la página justamente se ve unas imágenes que son un lote, digamos, de una colección muy importante, con la cual también haré un libro, que sí son anónimas, y este individuo que aparece en una de esas fotos, se lo ve con uniforme, lo cual creo que era una especie de policía o suboficial o algo así. Y él se dedicaba a hacer fotos de
todo el museo, no sé si les pagaba o las convencía, pero son cientos de mujeres. Mirá. Y entonces estas mujeres son a veces muy lindas, otras veces no lo son, a veces son jóvenes, otras veces son ya más viejas, las hay gordas, las hay flacas, hay de todas las características. Y él, de alguna manera, las llevaba y las convencía. Por alguna de las fotos, algunas las convencía medio regañadientes y otras las convencía muy contentas de desnudarse, y él le sacaba fotos. Estas fotos, por la cantidad que yo tengo, yo creo que las vendía, porque a veces hay más de una copia de cada una, Sí. que entra dentro del circuito de la comercialización clandestina de pornografía que se hizo en el siglo XX y que yo utilicé como tema para el libro que saqué. Bien. Pero él sacó, te digo, son realmente 1000 y algo, ¿no? Las que yo tengo de este individuo solo, ¿no? Sí. Y bueno, y logra incluso cosas que, más allá del punto de vista erótico del desnudo y de las personas que se ve, logra cosas muy interesantes en lo que es en la fotografía inmediata y sin cuidarlo, o sea, podríamos decir una fotografía bruta en el concepto del arte bruto. Logra unas cosas interesantísimas y a veces hasta extraordinarias, simplemente por haberle errado al foco y logrado un flujo interesante, o por haberme metido un farol dentro del cuadro, y entonces ahí hay un brillo muy particular. Bueno, algunas de esas fotografías realmente son extraordinarias. Te cuento que acá lo que hice fue copiar y pegar acá en la sala de chat el link del museo. Y acá me pregunta alguien que no pone el nombre, teléfono terminado en 33, me pregunta si hay gente donde vos tenés, o sea, tus vecinos, si te miran mal o tenés algún tipo, digamos, de rechazo por gente que pueda pensar mal de vos por esto del museo. Para nada. Primero que yo manejo todo este concepto de no solo bueno, el museo no está instalado, o sea, tendría que ver, en el caso de que yo instale el museo y ponga un cartel, aquí es el museo erótico, yo no sé si no vendría alguna de alguna parroquia a preguntarme si mejor no me mudo, o no sé, o un escrache, o no sé. O un vecino, un vecino que diga, ay señor, ¿qué está haciendo? Claro, o sea, eso no sé. De todos modos, ahora, digamos, como se han hecho unas cuantas notas, los vecinos me van conociendo, y no, para nada, no hay ninguna reacción. Bueno, te quiero preguntar algo sobre el libro. Hoy, cuando yo largué en las redes y armé una especie de flyer con imágenes y contando un poco lo que iba a ver en la radio, aparece la tapa del libro tuyo que se llama Coger, y alguien me dijo, no, pero coger va con G. Y ahí, bueno, vamos a hablar un poco de coger con J o con G, que el otro día algo charlamos por teléfono. Yo interpreto que la J, como te dije el día que hablamos, sería una manera, digamos, de tener nuestro propio término que se diferencie del coger con G que se usa en España, que tiene que ver con asir, agarrar, tomar. ¿Vos lo pusiste a propósito, el coger con J? ¿Cómo es esto? Bueno, te voy a explicar. O sea, esa sensación, hay algunos, si vos me pones, pones en Google, coger con J o coger con G. Sí. Ahí aparecen comentarios, y son comentarios de, digamos, de gente común que dan su opinión. Y algunos dicen, no, para mí coger tiene que ser con J por esta razón, o a mí no, de la Real Academia. Concretamente, coger con J no existe. Claro. Para la Real Academia, es coger con G. Sí. Que es, obviamente, agarrar. Sí. ¿No? Pero en su 22ª acepción de la palabra coger, te ponen en la Real Academia que es cubrir el macho a la hembra. Bien. ¿No? Y a la vez, bueno, está, y está el sentido de coger, que el sentido de coger es tomar, poseer. Sí. Yo cuando empecé a hacer el libro y empecé a buscar estos versitos que fui recopilando y publicando en el libro, por lo general están bien escritos. Incluso uno podría sospechar
que hasta fueron escritos por tal vez por algún escritor conocido, ¿no? Sí. Pero cuando empiezo a recopilarlos, no tienen faltas de ortografía, pero de pronto me encuentro con coger con J, y voy y lo corrijo, y lo pongo con G. Sí. Después agarro otro versito y también está coger con J, ¿no? Y después hay algunos que están obviamente con G. Y entonces ahí dije, ¿pero qué pasa con coger con J? Y me puse a investigar y descubro, por ejemplo, que Cortázar escribe coger con J. Claro. En el libro de Manuel está el judío masturbador, el personaje, y entonces dice, a mí lo que me interesa es justamente, bueno, lo que le interesa es masturbarse y no coger, y escribe con J. Claro. Pedro de Mairal, por ejemplo, otro autor, tiene un cuento que es coger a la Argentina o algo así, que en el título escribe coger con G, pero en el desarrollo del cuento él agarra y dice cogíamos así con J, Sí, con el saliva, sí. no sé qué cosa, como que la J fuera una palabra más explícita para la actividad. O Ahora, un Lamborghini seguro que lo pone con J y lo debe haber puesto un montón de veces. Habría que verlo, pero de todos modos, lo que yo sostengo es de que nosotros no tenemos una palabra para la actividad sexual. Porque si vos la actividad sexual entre dos sexos o del mismo sexo, lo que fuera, nosotros podemos decir hacer el amor, lo que es una cursilería. No, garchar. La palabra nuestra sería garchar. Bueno, garchar. No, y si decís garchar, incluso es una palabra indigna, porque se refiere a la garcha. La garcha es el pene. Claro. Entonces es una palabra que tiene que ver con lo masculino. Y entonces claro, sí. después patriarcado, sería patriarcado eso, Eduardo, es patriarcado. No, pero sin entrar en eso, pero es lógico. Yo, por ejemplo, podría tener bastante para discutir del tema del feminismo actual, pero desde ya reconozco que es indigno que la palabra que tenga que ver con la actividad sexual sea una palabra desde ya machista. Claro. O sea, no corresponde, porque por ejemplo, cuando dos mujeres están teniendo una actividad sexual, estarían garchando. Entonces, lo que te quiero decir es que no hay una palabra que identifique a la actividad, y la merecemos. Entonces, como yo digo en el libro que publiqué, yo digo, en la Argentina no se coge, se agarra, y no se coge con G, sino se coge con J. Exacto. Y digamos, además doy las referencias bibliográficas, además de Cortázar, Pedro de Mairal, puedo citar también a Lemannich, un antropólogo, o incluso a Francisco Acuña Figueroa, el autor del himno nacional uruguayo y paraguayo, que tiene nomenclatura y apología del carajo. Él escribe coger con J. Entonces, yo empecé algunos tímidos intentos de llegar a la Real Academia, y que la Real Academia incorpore coger con J, porque creo que nos lo merecemos. Bien. Bueno, no sé, yo por empezar hago el libro y ahí lo planteo y se vería como antecedente, o ya veremos. Bueno, acá llegan mensajes de todo tipo. El Marto de Floresta, bueno, no voy a leer tu mensaje, Marto, porque te voy a decir algo, Marto. La persona que estamos entrevistando es una persona que se dedica seriamente, porque hay gente que se toma en joda. Yo entiendo que el tema da para la joda, pero no corresponde lo que me estás poniendo. Dice la oyente Lulilú, pregunta, ¿qué vendés en la tienda? La página está en construcción. Claro, porque vos en la página del museo dice tienda y está en construcción. ¿Qué vas a vender en la tienda, Eduardo, a futuro? No, bueno, eso ya quedó quedó como tienda, porque yo lo que quise hacer cuando hice la página esta, que la hice hace mucho tiempo, era justamente para eso, cuando yo estaba más entusiasmado y trataba de conseguir inversores o instituciones que se interesaran en esto. Bien. Entonces yo, dentro del plano del Museo Erótico, puse un sector que es tienda, que es tienda como tiene cualquier museo. Bien. ¿Y qué tendría una tienda del Museo Erótico? Tendría lo que tienen los museos, tendría libros que tienen que ver con el tema, alguna postal, una postal, puede tener tonterías de souvenir, como puede ser una taza, un llavero, una camiseta, un bolso, todo lo que se te ocurra de productos como se venden en los museos. Joyas podría llegar a tener, ¿por qué no?
adornos, piezas de arte numeradas. Pero no, o sea, pero no vas a vender, infinito. pero no vas a vender consoladores, como me están diciendo acá por WhatsApp. No va a vender consoladores, porque acá me pregunta, ¿vende consoladores? No. No Claro, creo. no, pero en realidad yo no sé si no sé si se vende, o sea, vender un surtido de consoladores de sex shop, no, porque no es un sex shop. Pero podría ser un consolador que diga Museo Erótico Es lo de mismo, Buenos es lo Aires. mismo que si en el Museo de Bellas Artes vos vas a vender óleos, o vas a Claro, vender, no. digamos, tela para pintar. No, Lógico, o sea, lo que vendés es el libro sobre el tema. Ahora de pronto, no sé, a alguien se le ocurre hacer un consolador especial, muy estético, lo que fuera, capaz que se vende. Mira, Yo no sé eso. De te, todos cue- modos, sí, ojalá tuviera ese problema. El problema es sí, instalarlo primero. te Y después vemos cuento, que vendemos. te cuento, el mes pasado le hicimos una entrevista a una persona que tiene el Museo de los Pingüinos, ¿viste donde uno sirve el vino, los pingüinos? Ah, sí, Bueno, y él sí. ahora está vendiendo, está haciendo pingüinos y vende, tiene una página, ¿viste donde vende? Pero es otro caso, digamos. Yo creo No, que bueno, no, está bien, o sea, está bien que se haga eso y es lógico. Además, si hace un museo de los pingüinos, no sé qué extensión puede llegar a tener el museo de los pingüinos, ¿no? claro, Pero bueno, nada, tiene una colección de pingüinos, se especializa en pingüinos y claro, bueno, y fabrica pingüinos porque a la claro. gente de pronto le puede Exacto, gustar tenerlos, ¿no? claro, Eso claro, está bien, claro. está muy bien. Bueno, les cuento nuevamente, entren a la página museoerótico.com.ar, esa es la manera aparte de ponerse en contacto contigo, por si alguien, no sé, quiere hacerte una consulta. Y antes de ¿Cómo no? despedirnos, contame un poco de tu vida de librero, que me parece muy interesante. ¿Cómo es tener una librería hoy en Buenos Aires, bueno, en la Galería Bond Street? ¿Cómo es Bueno, el cotidiano? yo llego a ser librero un poco circunstancialmente, Sí, digamos, no estaba destinado y tampoco me gusta mucho ser comerciante, aunque, digamos, ya lo hago hace bastantes años y bastante profesionalmente. Digamos, yo fui corresponsal y trabajé en periodismo durante muchos años, ajá, digamos, prácticamente los 70 hasta el principio de los 2000. bien, Trabajaba para televisión y para corresponsalía. Lo mío era hacer documentales. bien, Hacía noticias y luego hacía documentales. Al mismo tiempo siempre me gustaron las cosas, digamos, los papeles, y siempre, o sea, yo tengo una biblioteca personal que es importante, son alrededor de 6.000 volúmenes, ah, sos lector, sos muy lector, y bien, claro, bueno, también he estudiado algunos temas y también me he interesado, y bueno, digamos, por eso he tenido esta biblioteca. También he comprado alguna vez de más, y bueno, y en algún momento también por el lado de la historieta yo empecé a dedicarme, me interesó siempre mucho la historieta, no desde el punto de vista coleccionista, sino como lenguaje, como medio de expresión, y entonces, bueno, ahí en algún momento establecí en otra librería, prácticamente la primera librería especializada en historieta, después ya empecé a viajar a España, a agarrar representaciones como para distribuir historieta, sí. y bueno, nada, fue una etapa interesante. Yo hice un documental en Japón sobre la historieta japonesa, por ejemplo, Che, y bueno, perdón que te después, interrumpa, a ver, los japoneses tienen una tendencia a la pedofilia. Perdón que te pregunte esto y te saque de tema, porque el otro día hablando con un grupo de gente salió este tema por el mangá y todo esto. ¿Cómo es vos que conocés esto? no, O es una barbaridad lo que estoy diciendo? sí, es una barbaridad. O sea, Bien, lo que hay tienen otro concepto ellos de sí, la sexualidad. O sea, primero, no tienen el concepto de pecado como se tiene en la cultura cristiana, ¿no? judeo-cristiana, sí, correcto. Entonces, no tienen ese concepto, pero sí lo que tienen es el uso y costumbre. Y desde ya está mal visto dentro del uso y la costumbre, de pronto la pedofilia. Ahora bien, Sí, sí reconocen, digamos, tienen un género que es el género hentai,
que se llama, pero no quiere decir que sea masivo. Hay también otro punto importante para entender. Perdóname si me explayo. No, pero, dale. Me gusta hablar. O sea, hay que entender de que nosotros lo que conocemos de la cultura japonesa es todo lo que nosotros traemos. O sea, hay un editor que se le ocurre comprar derechos de una historieta. O se le ocurre traer un producto o se le ocurre traer una película. Sí. Pero lo de Japón es un mundo. Japón, todo lo que es, toda la vida de Japón está en historieta. De hecho, mi documental se llama Japón, manga, el Japón dibujado. ¿Por qué? Porque todo es historieta. Hay historietas que son, por supuesto, las que se conocen, las de Dragon Ball, fantásticas y cosas así. Sí. Hay historietas que son sobre negocios, hay historietas que son para amas de casas, hay historietas que son de pronto de discusión filosófica, hay historietas que tienen que ver con juegos específicos, o sea, hay, también para que tengas idea, ellos venden, de una revista semanal, venden 1 millón de ejemplares. Promedio. Pero, está bien, pero te pregunto esto porque uno cuando ve el hentai, uno ve una suerte, digamos, de sexualización de, digamos, prepúberes, no sé cómo decirlo, de chicos. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, ese hentai que vos viste está publicado por un occidental. Ajá. Entonces, ¿quién es el perverso ahí? ¿El japonés o el occidental? Está muy bien, pero digamos, ¿existe esto en Japón, digamos, como historieta? El hentai existe, pero capaz que es una historia, capaz que es una, ahí eso iba cuando yo te decía 1 millón de ejemplares. Sí, capaz que esa historieta de hentai vende, capaz que vende 100.000 ejemplares, y 100.000 ejemplares es nada en Japón. Nada. Bien, entonces es una minoría, es una minoría la que consume eso. Correcto. Ahora, de pronto no es minoría, porque vos encontrás, te doy otro ejemplo, en Dragon Ball. Sí. En Dragon Ball, el personaje, que es un niño, de pronto se excita cuando le ve la cola, o sea, le ve la bombacha a Bulma, la personaje femenina. Sí. ¿No? O sea, se excita, no es que tiene una erección y que luego termina en un zafarrancho. No, se excita, o sea, sexualmente. Pero ¿qué pasa? O sea, se entiende de que un niño tiene un componente sexual. No, está bien, por supuesto. Entonces, y se expresa ahí en la historieta. Ese es el gran valor que tiene la historieta japonesa. La historieta japonesa descoloca al individuo occidental de el cliché y la moralina que te vienen inculcando. Bien. Entonces, ahí es donde quedas desubicado. O Ranma 1-2. Ranma era un personaje que de pronto es niño y de pronto es niño. Y tiene escenas donde efectivamente está desnudo, pero como el público es que también el público que lo consume eso es un público también adolescente, entonces obviamente son personajes que se identifican con ellos. Bien. Me gusta hablar de esto porque es una manera también de aprender y evolucionar un poco. Te saqué un poco de tema, me venías contando todo lo que hiciste en tu vida cuando laburaste, bueno, haciendo documentales y me venías contando lo de Japón. Bueno, nada, o sea, en resumen, en determinado momento me encontré de que nada, me estaba dedicando a esto y seguí dedicándome y luego abrí hace unos 30 años la librería Rayo Rojo, que fue deficitaria durante mucho tiempo, yo fui el mejor cliente de la librería. Y ahora, por suerte, tengo algunos rivales que me dejan no llevarme las cosas y me dan unos manguitos más. Como lector, como lector te pregunto, ¿sos de los lectores que, como decía Borges, hay que abrir el libro, empezar a leer las primeras páginas y si no te gusta abandonarlo y a la mierda? Claro. ¿Sos de esos? Sí. Bien. Sí. No, además, por más que quisiera, no podría. No te esforzás, digamos, no te impones. Me esfuerzo si tengo una necesidad. Bien. ¿Por qué? Porque es un tema que tendría que leerlo por alguna razón, o porque de pronto tiene alguna expectativa y entonces quiero darle la chance como para ver qué pasa más adelante. Entrando en la Bond Street, tu local, ¿qué número es el local tuyo?
21, 23. Es la única librería que hay. Es la única librería. ¿Tenés libros de Cortázar, Eduardo? No, tengo alguna adaptación de Cortázar. Bien, Justamente sí. los libros que vendo yo, no vendo libros de literatura en general. Tengo algunos libros de literatura que son ya más raros, sí. O tengo libros de arte, tengo libros de fotografía, pero no tengo todos los libros, sino son solamente todas cosas muy específicas, muy ligadas a determinadas culturas o aspectos que me interesan a mí. Porque además sí. Son dos locales dentro de una galería, obviamente. Bien. Para una librería no, te pregunto porque hace años que busco uno de Cortázar que se llama Ya nadie pasa por aquí, salvo el crepúsculo. Ese es el libro que busco. Pero no, bueno. Ese, sí, ya sé, no, pero ese tampoco lo tengo en el otro local, que es el de Flores. Pero lo tenés en tu biblioteca, seguro. No, ese Cortázar no. Ese es un libro divino porque hay historietas, dibujitos, bueno, hay relatos, bueno, es un libro muy raro de Cortázar. Che, bueno, como Último Round también, ¿no? Lo llegaste a conocer no me acuerdo el nombre, 4 de apellido, cuando tenía el coleccionista que vendía guitarras allá en la Bond Street. ¿Cómo que no? ¿Sí? 4 es el apellido. Pará. 4 sí, pero el nombre de él, pará. Yo me lo olvidé también. ¿Y vos de dónde lo conocías? Y bueno, yo soy músico y iba allá a ver guitarras. Diego Cuarto. Diego Cuarto, que ahora está en la calle. Ahora está en Sarmiento. Sarmiento sí. En Fusión. No, pero éramos muy amigos en esa época. Cuando él estaba en la Wall Street, era cuando estaba, digamos, yo estaba en ese mismo piso, y ese piso estaba vacío. Estaba él y había 2 o 3 más nada más. ¿Vos tenés ahora 65 más o menos en edad? Exactamente. O sea 65. Que si hablamos de rock, hay para largo, para charlar, para hacer otra charla. Sí, pero yo no soy muy rockero. ¿Ah, no? No. Mira, pero digamos, contémosle a la gente que la Bond Street es una galería emblemática por un montón de locos lindos que había. Sí, pero a mí me tiene muy hinchada la pelota. Decir que bueno, yo tuve suerte en un momento, me pude comprar los locales y por eso sigo ahí, pero si no yo me hubiera ido hace rato. Y bueno, claro. Es una vida... es un público que termina siendo muy snob, no es un público para librería. Sí, claro. Está bien, está bien ubicada. Efectivamente, hay gente que le va muy bien vendiendo esas cosas, pero es gente que, por ejemplo, antes prefieren comprarse unas zapatillas de 30.000 pesos antes de que un libro de 3.000. Claro. Bueno, todo el tema cultural viene cayendo en picada hace muchos años, todo lo que tenga que ver con literatura, bueno, con guitarras, con música, etcétera. Es largo el tema, pero bueno, es así. Bueno, te mando un abrazo, la verdad que me encantó hablar con vos. Igualmente, cuando quieras a las órdenes podemos seguir hablando de otras tonterías a las que me dedico, así que... pero has hecho muchas cosas, Sí, bueno, no, y trato de hacer un montón de cosas para no aburrirme. Y claro. Mientras no sea trabajar, el resto de las cosas las hago. Bueno, hemos hablado con Eduardo Orenstein, que es el creador del Museo Erótico, entre otras cosas, el Museo Erótico de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, pueden ir a la Bond Street a charlar con él o, bueno, no sé, tomar contacto y qué sé yo, ver cuándo se inaugura el museo o cada tanto preguntarle. No, o también tus oyentes pueden hacer una vaquita y ayudarme a instalarlo. Y claro que sí, sí, ¿por qué no? Te mando un abrazo grande. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches.